Tiene la palabra la señora convencional por la provincia de Buenos Aires, Bloque Modín, Dina Robagnati. Por un despacho de minoría. Señor presidente. Lo hace por un despacho de minoría en su carácter de informante. Tiene la palabra la señora convencional por la provincia de Buenos Aires, Bloque Modín, Dina Robagnati. Por un despacho de minoría. Señor presidente. Lo hace por un despacho de minoría en su carácter de informante. Gracias, señor presidente. Señores convencionales, básicamente el disenso del Modín con el proyecto de la mayoría radica en la extensión del texto proyectado para sustituir el artículo 33 de la Constitución Nacional y en la amplitud con que el mismo concede el recurso. La extensión de dicho texto no concuerda con la técnica legislativa de la Constitución actual, que describe sus institutos en forma breve, sin detalles reglamentarios. Dice al respecto el constitucionalista Sagués, de haber reforma y no nueva constitución, lo correcto es que la Asamblea respete la arquitectura constitucional actual, su estilo normativo y su texto ideológico. Eso, en buen romance, significa nada de cláusulas elefantiásicas, porque la Constitución de 1853-60 es breve. Nada de reglas detallistas y reglamentarias, porque la Constitución actual aborda casi siempre aspectos esenciales. Esto es una cita del diario La Nación del lunes 11 de abril de 1994. Y eso es lo que ha hecho, cuyo proyecto de minoría solo se diferencia del de la mayoría en que regula únicamente lo esencial. Es más, el propio Sagués se preocupa en advertirnos sobre los problemas que acarreará la excesiva extensión de la norma constitucional que regule el habeas corpus y el amparo. El asunto, dice Sagués, no va a ser nada fácil, porque solo en relación con el habeas corpus y el recurso de amparo, el proyecto reformista de un distinguido constitucionalista sugiere una página y media de nuevo texto. Si me permite, señora, ruego a los señores convencionales respetar al orador en el uso de la palabra. Hay muchos murmullos en la sala. Puede proseguir, señora convencional. Gracias, señor presidente. La amplitud con la que ambos beneficios son otorgados se relacionan también con la extensión. Creemos que con menos palabras, pero más abarcativas, puede dejarse sentado lo esencial mediante fórmulas que resuman los conceptos, sin necesidad de extender dichos institutos procesales a una tan grande variedad de supuestos que saturarán la ya colmada capacidad de los tribunales, quitándoles la fuerza y efectividad que este remedio procesal necesita. Reconocemos, señor presidente, que ambos recursos deben quedar al alcance de todo ciudadano para garantizar el goce real de los derechos esenciales del hombre. Pero justamente por la importancia fundamental que ellos poseen, debemos resguardarlos en toda su potencia para que no se conviertan en inútiles herramientas ni se transformen en letra muerta. Por eso, señor presidente, adelanto nuestro voto afirmativo al despacho de la mayoría y solicito la posibilidad del tratamiento en forma particular por periodos
dada la variedad de temas tratados en el artículo y a los efectos de poder acercar una mejor redacción. A continuación, me voy a dedicar a puntualizar y fundamentar el tema que hace al segundo párrafo del despacho de mayoría, que es en donde se focaliza nuestro disenso. Nuevamente en nuestro país nos convertimos en simples imitadores o dependientes de los ensayos políticos y procesos del llamado primer mundo. Toda esta reforma constitucional tiene un valor de fantasía, como algunas golosinas que estropean el paladar de nuestros niños. Se nos dice frutilla y en realidad el sabor es a esencia artificial de frutilla. ¿Y por qué digo esto de la reforma constitucional? Porque no es una reforma realizada ni para arreglar la realidad ni para normarla. Es una reforma artificial, una reforma de fantasía. Se nos están proponiendo e imponiendo artificios jurídicos que en algún lugar pueden tener existencia real, pero para que aquí sean aplicables, habrá primero que crear la realidad. Y no es que creamos que la realidad no puede ser creada. Bien, puede serlo. ¿O acaso no somos capaces en este mundo subliminal de crear necesidades? Pero una cosa, señor presidente, son las necesidades con mayúsculas y otras las necesidades de la estructura consumista. Estamos ante una reforma constitucional de la que nada entenderíamos si no entendiéramos su sentido teleológico, su finalidad, su agonía. Y en este sentido, decimos que esta es una reforma que podríamos calificar de posmoderna, con la paradoja que alcanzamos la posmodernidad en la interioridad de nuestra clase progresista y clase política, y no en la estructura social que tendría que estar disfrutando los beneficios materiales del estado de bienestar. Este fenómeno que se ha dado en llamar posmodernidad y que enseguida esbozaremos brevemente, no es otra cosa que el estadio posterior y contemporáneo al agotamiento del modelo liberal, propio de las sociedades avanzadas materialmente y en las que están apareciendo las tensiones acumuladas por años. El trasladar este esquema a nuestra sociedad supone un implante artificial que no responde a nuestra realidad, a nuestra problemática, y sí responde a la intención unificadora y hegemónica del nuevo orden mundial. Esta distorsión y encubrimiento de la realidad, verdadero montaje ideológico, asume modelos en apariencia intelectuales, cognitivos, de los países centrales que nos imponen su ideología, la ideología para dominarnos. Es imposible realizar un análisis político cognitivo no ideológico que no tenga en cuenta la historia y la dependencia a que se ha visto y se ve sometida nuestra nación por los imperios extranjeros. En nuestro sistema social, la representación de los ciudadanos se da a través de dos vías. Una que llamamos representación natural, que agrupa en general a lo que podemos denominar instituciones, como ser la familiar, las asociaciones intermedias, los sindicatos y muchas otras más. Otra representación que llamamos política es la que está vigencia en nuestro sistema político.
Modernamente, podemos clasificar esta representación en ideológica y doctrinaria, siendo la primera la que da origen a partidos que sustentan algunas de las ideologías dominantes, capitalismo, marxismo o sus variantes. Y la segunda, la que da origen a movimientos nacionales, que luego constituyen partidos como instrumentos jurídicos políticos. Así fue como se inició el movimiento radical, el movimiento peronista y ahora el mismo movimiento nacional que estamos empeñados en reconstruir desde el Modin. Es común oír hablar de la disociación entre los intereses de la gente y las acciones de los políticos. La falta de confianza y credibilidad que se siente y manifiesta el ciudadano hacia sus representantes es creciente. Diría yo, señor presidente, es patética. Se ha dicho con frecuencia que este es un fenómeno de carácter universal, lo cual encubre el hecho de que más allá de lo verificable de tal afirmación, las causas son muy distintas en la Argentina o en los llamados países periféricos con respecto de las causas que lo provocan en los países centrales. En estos últimos países centrales desarrollados, la crisis de representación política surge como un agotamiento de su eficacia para reconciliar el capitalismo con la política de masas. Son sociedades que han alcanzado ya su desarrollo y el bienestar para casi toda su población y prestan ahora atención a otro tipo de insatisfacciones. Los problemas que pueden encontrar solución favorable por medio de los mecanismos del Estado no son ya los más dominantes ni los más urgentes en estas sociedades. La ruptura de credibilidad política en estos países desarrollados se produce por un funcionamiento de un Estado que es incapaz de canalizar los conflictos sociales y políticos por medios institucionales. Y para dar respuesta a esta crisis política, surgen nuevos grupos que manifiestan en general un solo interés, que por esta razón han sido denominados monotemáticos. Este tipo de grupos actúan en un nuevo espacio de la realidad social, un espacio que gana a costa de la difuminación de los límites de los campos privados y públicos. Yo me pregunto, señor presidente, ¿quizás sea esta una avanzada hacia la sociedad sin gobierno? Tal vez sea este su trasfondo utópico, coincidentemente con la utopía liberal y sus engendros ideológicos. Se politiza por la acción de estos grupos generalmente conocidos como organizaciones no gubernamentales a la sociedad civil y sus relaciones, el trabajo, la producción, la distribución, las relaciones familiares, aún las relaciones con la naturaleza, por medio de prácticas que se sitúan en una esfera intermedia entre la actuación privada y las políticas institucionales del Estado. Si utilizáramos la teoría de conjuntos, estos grupos actuarían en el ámbito de lo que llamaríamos la intersección. Son los portadores de los intereses difusos, de los derechos de incidencia colectiva. Consideramos, señor presidente, que el primer interés del sistema democrático
es mantener la unidad en la diversidad. Precisamente, la consagración de derechos difusos constituyen una alteración del sistema democrático, por cuanto incorpora componentes ajenos, como son los intereses monotemáticos, que están afuera del ámbito público y privado. Si me permite, señora convencional. Hay muchos murmullos en la sala. No permiten que la exposición de la señora convencional sea escuchada por todos. Gracias. Puede proseguir, señora convencional. Muchas gracias, señor presidente. En el presente párrafo cuestionado por mi bloque, se está reconociendo constitucionalmente y con facultades jurídicas a todo este tipo de movimientos alternativos, que, como ya dijimos antes, reivindican para sí un tipo de contenidos que no son ni privados en el sentido de que no pueden verse legítimamente afectados, ni públicos en la medida que no son objeto de los actores políticos tradicionales. Pero sí son políticos, porque pretenden que se reconozcan como legítimos sus medios de acción y que sus objetivos sean al menos tolerados por la sociedad global, y su éxito tendrá efectos sobre toda la sociedad y no sobre el grupo al que hacen referencia. Como también lo describe Turén, mientras el mercado reemplaza las normas sociales y los valores culturales por la competencia, dice textual, los modos de conducta personales reemplazan la participación social por la obsesión de la identidad, de suerte que nuestras sociedades se conviertan en conjunto de colectividades cada vez menos coordinadas en subculturas y en individuos. Como la identidad colectiva, al igual que lo individual, es frágil en un mundo expuesto a todos los vientos del mercado, entre el mercado y la vida privada se extiende un no man's land en el que todavía se ven las ruinas de la vida pública y en el que la violencia avanza al mismo paso que la socialización retrocede. Estas son algunas de las razones estructurales que favorecen el desarrollo de las ONGs en los países centrales. ¿Y cuáles son las razones entonces de la proliferación de los nuevos movimientos sociales en nuestro país? La presencia de incluidos y excluidos en los centros desarrollados es paliada en parte por la riqueza de esas sociedades y sus instituciones sociales. En la Argentina, la aparición de las ONG o organizaciones no gubernamentales o de los nuevos movimientos alternativos es un fenómeno relativamente nuevo y con varios años de diferencia con respecto a los países avanzados en la aparición pública. Y son una consecuencia de los modelos económicos de apertura y transferencia que acentúan el trágico dualismo económico a que nos vemos sometidos, con el consiguiente incremento de la marginación, de la desocupación y de la economía informal. Consideramos, señor presidente, que esta es una de las razones estructurales de la aparición de estos nuevos movimientos sociales, explicación que se complementa por una doble dependencia. Estructural, como ya hemos dicho, a consecuencia de la aplicación del modelo económico, y otra cultural, por imposición a nivel de la conciencia de estas formas sociales nuevas para funcionalizar los conflictos producidos. Creemos que esto lleva a una profunda alteración institucional que permite fortalecer el esquema de dependencia.
en la práctica, la habilitación de estos grupos en defensa de intereses colectivos significa trasladar la representación política, provocando dos efectos aparentemente contradictorios e igualmente nocivos. Por un lado, la masificación social por la pérdida de identidad al actuar colectivamente, y por el otro lado, la desagregación y la disgregación, y también con la consecuente pérdida de la identidad nacional y la solidaridad social, al atomizar al cuerpo social en grupos de intereses diversos, con variantes ideológicas y culturales y sin representación natural. Ya hemos dicho que en el ámbito en que se desempeñan estos movimientos alternativos, se borra lo límite entre lo público y lo privado, y que su acción es política en cuanto aspiran a un reconocimiento por la sociedad global. Por consiguiente, en virtud de este artículo, lograron un nivel de representación que no poseen siquiera los partidos políticos, ya que aspiran concretamente a la representación política que a escala general se da en la articulación de demandas de las múltiples organizaciones y a la representación jurídica de un colectivo anónimo obtenido a través de la consagración de esta norma. En cuanto a la eficacia de la representación jurídica, es bueno recordar que el gran promotor norteamericano de grupos de interés, Ralph Nader, constituyó y fortaleció su poder e influencia por el uso de acciones legales y la publicidad consecuente. Indudablemente, señor presidente, esto presupone también una utilización política de la justicia que es ofensiva a nuestro sistema republicano. Para finalizar, señor presidente, quiero dejar sentado nuevamente que nos alegra, a pesar de esta disidencia que hemos manifestado, que estos recursos tan importantes estén incorporados en el texto constitucional, puesto que garantizarán el goce real de los derechos esenciales del hombre. Gracias, señor presidente.